Sean bienvenidos nuevamente a un video que prácticamente es un aporte informático de una herramienta que prácticamente la considero como el mejor eliminador y también desbloqueador de lo que es ahí un archivo WinRAR que está completamente protegido. Hemos tenido este problema que descargamos un archivo WinRAR, llámese que nosotros mismos le colocamos la contraseña o que lo descargamos vía internet, sin embargo no nos fijamos cuál era la contraseña y bueno, tenemos ese problema. Así es que ¿cuál es el mejor programa para realizar esto? Te lo traigo y es Password para RAR, que prácticamente es el mejor eliminador de esta clase de situaciones. Así es que ya tiene nueva interfaz y obviamente sin duda un algoritmo el cual te permite localizar la contraseña en 3 sencillos pasos. Así es que pues vamos allá directamente para que veamos cómo es que funciona. Ya lo tengo aquí instalado, pero antes quiero que observemos que tengo aquí. Vamos a observar por ejemplo este archivo de Minia, que yo le doy clic acá en extraer archivo y me dice que requiero lo que es una contraseña, cualquier contraseña o un error ahí que prácticamente pues no puedo estar colocando la contraseña correcta. Así es que el programa pionero es Password para RAR y bueno, obviamente la interfaz la tenemos ahí. Vamos a seleccionar lo que es este archivo y quiero que observemos que de primera instancia tenemos este método por diccionario, el cual se encarga de localizar ahí una contraseña que está almacenada por ejemplo en el diccionario local aquí, o también podemos hacer uso de cualquier diccionario que obtengamos, creamos ahí con miles de palabras para que entre ellas se localice lo que es la contraseña correcta. Indispensable esto si por ejemplo has descargado demasiados diccionarios de internet, así es que puedes añadirlo. Tenemos otro que es la fuerza bruta, que este es fuerza bruta acompañado con máscara, donde se personalizan el número de caracteres, la longitud de la contraseña, un poco más acorde a si tenemos orientación de cuál podría ser la contraseña. Así es que podemos ahí localizarlo con prefijos, hay sufijos. Así es que tenemos otra que es ya la fuerza bruta, y este método muy probablemente sea el más completo, más sin embargo te lleva demasiado tiempo y estoy exagerando probablemente cuando digo que puede ser hasta un día, 2 días. Así es que lleva mucho tiempo, más sin embargo es completamente fiable porque se prueban todas las combinaciones posibles. Por ejemplo, para efectos de este video vamos a darle aquí en fuerza bruta y le vamos a dar aquí clic en empezar. Lo que hace es que verifica la contraseña que está verificada, la velocidad de la búsqueda y el tiempo transcurrido. Así es que prácticamente hace uso del GPU para llevar a cabo la aceleración ahí y de esta manera obtener la contraseña que sea fiable, la que sea correcta para lo que es pues prácticamente este archivo WinRAR. Probablemente demora algún tiempo, un buen rato, así es que ser muy pacientes para que de esta manera pueda localizar lo que es la contraseña genuina. Y bueno, recomendarte que este programa lo encuentras abajo en la descripción y también en el comentario fijado. Muy indispensable que lo puedas obtener, que lo puedas descargar para que pues obviamente hagas uso de él en el caso de que hayas tenido esta dificultad, esta situación. Así es que vamos a esperar a que finalice este escaneo con la verificación de la contraseña. Y vale, finalmente ya la ha encontrado. Obviamente ha demorado un poco, pero la tenemos aquí. Felicidades, la contraseña se ha encontrado y le podemos dar clic aquí en copiar. Y bueno, obviamente aquí nos destaca que la contraseña para lo que es este archivo es Minia. Le podemos dar clic acá y le podemos dar en aceptar, le podemos dar clic en pegar, le podemos dar aquí en OK. Vemos y observamos que en efecto aquí lo tenemos la carpeta que está completamente ahí de miniaturas. Así es que obviamente lo ha resuelto. Y vámonos con otro ejemplo. Por ejemplo, ahí vamos a observar, añadimos lo que es el archivo acá, por ejemplo este archivo, llamémoslo ahí este de archivos, y nuevamente le damos aquí en fuerza bruta, mismo método, aunque podemos acá establecerle si queremos símbolos especiales o no. Podemos demarcarle para que esto sea completamente más sencillo y después podemos darle clic acá en empezar. Con ello se verifica nuevamente como he dicho, la contraseña, la velocidad de la búsqueda, el tiempo transcurrido. Y de hecho si tienes un programa que haga uso por ejemplo ahí de lo que es la aceleración, por ejemplo acá es el pionero de lo que es el sistema aquí básicamente del MSI ahí para acelerar aún más esto. Si es que esto no es ninguna clase metido en otro programa, sino es el básico. Ahí por ejemplo ahí está ya acelerándose la búsqueda. Y bueno, hay que recomendarte que sin duda pues obviamente este programa cuenta con la máxima aceleración GPU y la ha localizado de manera inmediata. M3 es la contraseña y ya me puedo ir directamente acá, clic en archivos, aquí clic en extraer archivos, puedo darle aquí clic en aceptar, puedo darle clic acá en pegar, le puedo dar aquí
y de esta manera quiero que observemos que pues claro que sí tengo acá los archivos de manera pues fiable. Así es que pues mira, lo tenemos ahí, y ya únicamente para demostrarte que podemos añadir lo que es un archivo. Por ejemplo, este que es drone, le podemos dar aquí en agregar lo que es un diccionario. Vamos a observar un diccionario como por ejemplo este, le podemos dar clic ahí, le podemos dar clic en empezar. Bueno, verifico obviamente la contraseña, que he colocado la misma, pero quiero que observemos que este diccionario contaba con ciertos ahí caracteres, pero entre ellas estaba localizado M3, así es que la ha localizado de manera inmediata. Así es que te voy a estar dejando este programa abajo en descripción. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal, activa la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo hasta la próxima. Master Tuto fuera, peace out.